próximo informe que tiene que ver con lo que ha pasado en Luján, lo que ha pasado con la salud pública. Acá hay gente representativa de la salud en Luján. Vamos a meternos directamente en un tema que nos afecta a todos. La salud pública en la República Argentina. Miren la decisión que tomaron aquí la gente de Luján. Mirá. Una medida polémica. Oscar Luciani, intendente de Luján, decidió priorizar a los habitantes de su municipio para atenderse en el hospital de la localidad y llovieron las críticas. En Luján no es que se dejó de atender a vecinos de otros partidos. En Luján, nuestro hospital, que es municipal, se ha transformado en un hospital interzonal, porque estamos atendiendo el 40% de los pacientes son de otros partidos, desde Moreno, Merlo, General Rodríguez, Navarro, Mercedes. Entonces, de alguna manera tiene que colapsar. Pero nosotros absorbemos lo que otros hospitales no pueden, porque también están colapsados. Hay pacientes de Luján que realmente se les tiene que diferir la atención a 2, 3 o 4 meses, cuando son ellos los que están pagando también las tasas para que subsista el hospital. Entonces, la medida que nosotros hemos tomado es la siguiente: los ambulatorios, las atenciones se difieren y se le da prioridad a los del partido de Luján. Quien viene a la guardia con un problema de urgencia, no se le hace distinción. Por acá está la... ¿Va bien? Buenas noches. Pero, ¿qué pasó en Luján? ¿Qué pasa con la salud pública? Recién acá la ministra decía que la salud es un derecho universal. ¿Qué sos cirujano? Bueno, en principio me gustaría aclarar una situación respecto a lo del intendente. La decisión de no atender en lo que es consulta ambulatoria o de consulteros externos Sí. fue una decisión de la dirección ejecutiva frente a una serie de cuestiones que se habían ido planteando. ¿Pero por qué motivo? Ahora le voy a explicar. Y la decisión se toma desde la dirección ejecutiva, se informa a la Secretaría de Salud, la cual no pone objeción. ¿Cuáles fueron los motivos? Un poco lo cuenta la ministra cuando viene acá. La constitución de los hospitales públicos se compone en hospitales provinciales y hospitales municipales. Dentro de una zona regionalizada, que se compone de 10 o 12 hospitales, hay un hospital provincial, y en esta zona séptima, que es la zona que nos pertenece, es el hospital de General Rodríguez. El hospital de General Rodríguez responde al resto de los hospitales en cuanto a las necesidades de máxima complejidad que no pueden ser resueltas en los hospitales de baja complejidad como es el nuestro, un hospital de 120 camas para una ciudad de 120.000 habitantes. El hospital de Rodríguez está en la situación que la ministra perfectamente lo esbozó. Yo trabajé durante 20 años en el hospital de General Rodríguez, vivo en General Rodríguez, y el hospital se ha venido derrumbando en forma paulatina y progresiva durante estos últimos 20 o 30 años. En este contexto, gran parte migra hacia hospitales con un poco más de recursos, que son hospitales municipales. No digo que tengamos más recursos, pero están por ahí administrados de otra manera. A ver, vamos a hacer un punto de comparación que se hace muy largo. Eso pasa en otros municipios. Yo quiero decir, a ver, uno podría hacer demagogia y decir que la salud es abierta para todos. Lo cierto que la provincia de Buenos Aires es diferente de lo que pasa en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. En muchos municipios que los vecinos, porque esto te lo dicen los vecinos pagan sus impuestos, los vecinos pagan impuestos en un distrito en donde si los administran bien, tienen a lo mejor un hospital que funciona dignamente. En San Isidro, desde que yo me acuerdo, si no, el intendente se comunique y me lo mienta, toda la vida pasó lo mismo. En las guardias se atiende a todos, porque si no es un derecho constitucional el acceso a la salud. No podés no atender a una persona con una emergencia. Pero si te tienen que dar un turno y vos pagás tus impuestos en un distrito y te dan un turno dentro de 2 años y medio para operarte o para hacerte una consulta, te tienen que dar prioridad. Si vos sos de tu distrito. Eso pasa en muchos distritos. En contra de lo que dijo la ministra. Bueno, sí, ella hace, bueno, una visión un tanto más políticamente correcta, si se quiere decir, bueno, le pide a todos los intendentes que abran. Esta es la realidad, digamos. No, esta es la realidad. Si no premia para todos los ciudadanos mortales, solamente para los locales. Perdón, lo que pasa, entiendo yo,
que de esta manera obligás al intendente que da un mal servicio a sus ciudadanos que trate de mejorarlo. Lo que sí creo es, como dice Débora, 5 años que está en Luján. pero no perdóname, diciembre, porque si no, el intendente chorro que no hace nada o no se ocupa, la gente ¿dónde querés que vaya? Busca, obviamente, otro distrito. Entonces, todo el costo lo paga el intendente que por ahí es una cuestión lógica. No, el que funciona mejor paga todo. Podemos hacer algún aporte, sobre todo porque dice el señor Brancatelli que no es del todo exacto. Por más que haya transcurrido 5 años de la gestión del intendente, el problema del hospital es absolutamente diferenciado. El hospital de Luján, por fuerza, no buscado y con los recursos propios, y cuando hablo de recursos propios hablo de recursos estrictamente municipales, ya sea que vengan por coparticipación o generados por el municipio. Por fuerza se tuvo que convertir en un punto de referencia regional. No lo buscó. Hasta fines del año pasado, la situación no podemos decir que estaba controlada, pero no nos había desbordado. El análisis que teníamos de este año era un año similar al 2015, sin sobresaltos, con mucha... con análisis que hicimos a partir del mes de enero, empezamos a ver que las consultas y el acceso de gente no ciudadana de Luján empezaba a aumentar significativamente. Y ya veníamos desde el año anterior, ¿sí?, dilatando consultas a 3 y 4 meses. Cuando el paciente de un distrito vecino viene a la consulta a los 3 meses, le hacemos los estudios en 15, 20 días. Si es quirúrgico, le decimos que vuelva dentro de 3 o 4 meses. ¿Cómo podemos estar conformes con un sistema de salud que le responde a un vecino que no es de Luján de esa manera? Si seguimos... Lo que pasa es que tomamos el caso de Luján, pero excede de Luján. Obviamente, este programa para todo el país, ¿no? Bueno, el actual estamos hablando de lo que es... hacer eso por favor, diputada, estoy hablando. ¿No? Por favor, estoy hablando. Estamos hablando de la salud pública en la República Argentina, que yo creo que la deuda de los partidos políticos es histórica, del que pasó, del anterior. ¿Qué pasa con la salud pública en nuestro país? ¿Por qué nunca termina de funcionar? Eso yo creo, primero, obviamente que no pasa solamente en Luján. Hay por lo menos 2 intendentes que ya me dijeron, pasa también en mi municipio. Además de San Isidro está el ejemplo de Pilar. Pasa exactamente lo mismo. Y sobre lo que planteás vos, que me parece que es el verdadero tema de fondo, nos debemos los argentinos una discusión sobre prioridades presupuestarias, pero siendo honestos, ¿sí? De verdad, sin hipocresías. Fútbol para todos no es el único ejemplo, Brancatelli. 8.500 millones de pesos es uno de los tantos ejemplos de los que, esto es subjetivo, cada uno lo puede discutir, bien gastado o mal gastado. Si vos le sumás 2.500 millones para ficciones del Ministerio de Planificación o 16.000 sillas de ruedas que terminan en el PAMI tiradas para nada, pregúntate cómo se administró el presupuesto general y por qué... Igual, ¿saben lo que pasa acá? Acá somos todos muy caretas, porque todos los que estamos acá, el 80% debemos tener obra social privada. Sí. Correcto. Yo no. Pero si tenés una urgencia vas a un hospital público como cualquier... Usted no, obviamente, Raúl, obviamente. Yo me atiendo en el hospital público 4 de junio. Y así debería ser para todo, Raúl. No voy ni a clínica privada y no tengo obra social tampoco y estoy orgulloso de ir a un hospital público. Y el tema puntual, el hecho vergonzoso... Raúl, que a veces no podés. Santiago, 8.000 pesos el sueldo de un médico de Santiago del Estero, 8.000 pesos. La enfermera con 10 años de antigüedad, aunque le resulte increíble a todos los que están acá en Santiago del Estero, 3.000 pesos por mes. Jonathan, 3.000 pesos por mes, una enfermera en Santiago del Estero, 100 pesos por día. ¿Cómo un médico de Buenos Aires va a cobrar 400 pesos por día en un país que entre la botella de aceite y la milanesa se le fue 200 pesos y la propia ministra dijo ahí, estoy preocupado porque hoy estoy coincidiendo con Brancatelli, pero tiene puntualmente razón de que no se ha gastado el presupuesto de salud pública de la provincia, como no se ha gastado a nivel nacional el presupuesto de vivienda que generaría trabajo en general. Pero ¿sabe dónde quiere llegar, Raúl? Y es un desastre.
dónde querés llegar? Hospitalaria. Que la clase dirigente, que ha inaugurado tantos hospitales y todo, y lo hemos visto, ha dejado mucho que desear en la cuestión salud, porque los hospitales se caen, y eso no puede negar nadie. Y el 90% de los funcionarios públicos se atienden en hospitales lo que te quería completar, privados. Hubo un relato muy fuerte y muy poderoso de avanzamos en la educación pública, avanzamos en la seguridad pública. Faltó Recalde en esto, faltó en salud pública. Un montón de cosas faltaron. Yo creo que se ha hecho muchísimo también. Cuando uno compara, cuando uno analiza los resultados de un gobierno, tiene que comparar de dónde arrancó y dónde dejó. Yo creo que dejamos la salud mucho mejor de lo que arrancamos. Por supuesto que falta, aparte la administración de la salud es provincial y es local. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y sé del estado de los hospitales de la ciudad, y sé del estado de abandono de los hospitales de la ciudad, de la poca inversión que hace el gobierno de la ciudad en los últimos 8 años en salud pública, como lo hace en educación, y donde también, cuando uno analiza el presupuesto y las prioridades presupuestarias del gobierno de la ciudad, se escandaliza mucho con cómo aumenta sideralmente el gasto en publicidad, por ejemplo, o cómo aumenta el endeudamiento, cómo aumenta el déficit fiscal en la ciudad de Buenos Aires, y sin embargo el presupuesto para salud, para educación, de la educación pública, de los pocos, es cierto que son pocos en la ciudad de Buenos Aires que usan el hospital público y la escuela pública comparado con otras ciudades, pero es peor, es más grave, una ciudad tan rica como la nuestra, que se desatienda a un sector de la población que es minoritario, pero que más necesita. Santiago, te puedo contar 2 casos de urgencias clínicas en hospitales de la ciudad de Buenos Aires que me involucran. Atención de 2 hijos. En un caso, un accidente en que el médico me tenía que suturar una herida muy profunda de mi hija, y el médico me pidió que comprara yo el hilo de sutura, porque el que usan en el hospital es de tan mala calidad que queda una cicatriz para siempre, en el hospital Argerich. Otro hijo mío sufrió en casa un accidente casero que significó casi la amputación de un pie, por un accidente en un ascensor, cuando era una criatura de 3 años. Lo llevé a un hospital público y me dijeron, mira, acá no lo podemos atender, anda a otro, en una urgencia extrema. En ese hospital público le practicaron una operación de 29 puntos en el pie para suturarle un pie que estaba casi desprendido, y cuando la operación promediaba, era un domingo a la tarde, había caído la luz, ya había poca luz, y los médicos no podían seguir operando por ausencia de luz en el quirófano del hospital de niños. Los médicos alumbraron con sus celulares todos el final de la operación, porque si no, no podían terminar la operación. ¿En qué año? ¿Qué hospital? En un hospital público, el Hospital Gutiérrez, en la capital federal. ¿Pero en qué hace año? 8 o 9 años, o 10 o 12. No importa el caso. Mi hijo tenía 3, ahora tiene 15, saco la cuenta, son 12. Lo que importa es que esas situaciones no han variado. Al día siguiente yo me presenté con la familia a preguntar si podíamos donar la luz para el quirófano. Y no había procedimientos para donar la luz. Terminamos haciendo una donación extra lógica de lo propio sanatorio, la luz que se necesitaba para el quirófano, pensando que esa noche iba a pasar lo mismo con otro chico. El tema de la salud pública en la ciudad de Buenos Aires, a lo mejor gobernaba una fuerza política que no es Macri, no ha cambiado. Cuando uno va a una urgencia, los médicos son extraordinarios, los enfermeros increíbles, el nivel edilicio pésimo. No, porque da la crisis del... Y la mayoría de la familia de clase media no saben que eso ocurre. Sí, por favor. No, aportar algo relacionado al tema Luján, que es lo que nos preocupa transmitir, aprovechando la oportunidad de tener la pantalla que tan gentilmente nos ofrecen. Nosotros queremos de primera mano transmitirle a la gente, al ciudadano de Luján y al vecino de los distritos que históricamente han acudido a Luján, el verdadero alcance de esta medida, que es lo que explicó el intendente. El alcance de la medida se limitó y en forma temporaria, ¿sí?, que serán 3 o 4 meses, que es lo que prevemos, a las consultas ambulatorias. Nunca, en ningún momento de todo este proceso, las guardias estuvieron comprometidas, ¿sí? Y eso fue lo que trascendió públicamente y que está costando tanto revertir, pero no es cierto, jamás las guardias dieron la plata. Muchas gracias. Los problemas de guardia obedecen a otras situaciones, ¿sí?, de cómo formar las guardias de acuerdo a los recursos humanos que tenés. Ahí hay un problema de fondo impresionante, y nosotros nunca pensamos, cuando se aprobó esta medida, que no nos gusta, es sumamente antipática, pero necesaria para evitar un problema de fondo que íbamos a tener en el hospital a fines de año. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por